Imagina que estás en medio de una intensa discusión. Estás enfadado y molesto, cuando de repente y espontáneamente ves que todo es absurdo y ridículo, y empiezas a reír. La presión se alivia y pasas de la ira, el miedo y la sensación de sentirte atrapado, a de repente sentirte libre y feliz. Es el cese repentino de la presión interna o la caída de un peso, que se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza, y el incremento de la felicidad y la libertad. Esto es dejar ir, y es un mecanismo real de la mente que todo el mundo ha experimentado en alguna ocasión y puede volver a experimentar. Piensa en lo maravilloso que sería poder hacer eso en todo momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. Que pudieras sentirte siempre libre y feliz y nunca ser acorralado por tus sentimientos enfrentados. De esto trata toda la técnica: dejar ir consciente y frecuentemente a voluntad. Entonces estás a cargo de lo que sientes y ya no estás a merced del mundo y de tus reacciones hacia él. Ya no eres la víctima. Esto es emplear la enseñanza básica de Buda, que elimina la presión de la reactividad involuntaria. Llevamos con nosotros un enorme almacén de sentimientos negativos acumulados, actitudes y creencias. La presión acumulada nos hace miserables y es la base de muchas de nuestras enfermedades y problemas. Estamos resignados a ello y lo explicamos como la condición humana. Tratamos de escapar de ella de mil maneras. La vida humana media se emplea en tratar de evitar y huir de la confusión interior del miedo y la amenaza de la miseria. La autoestima de todos está constantemente amenazada, tanto desde dentro como desde fuera. Si echamos un vistazo a la vida humana, vemos que es esencialmente una larga lucha elaborada para escapar de nuestros miedos internos y las expectativas que han sido proyectadas sobre el mundo. Se intercalan periodos de celebración cuando hemos escapado momentáneamente de los miedos internos, pero los miedos siguen ahí esperándonos. Nos hemos vuelto temerosos de nuestros sentimientos internos porque tienen tal enorme cantidad de negatividad que tememos quedar sobrepasados si realizamos una observación más profunda. Tenemos miedo de estos sentimientos porque no tenemos ningún mecanismo consciente con el que manejar los sentimientos cuando provienen del interior de nosotros mismos. Debido a que tenemos miedo a enfrentarnos a ellos, continúan acumulándose. No son los pensamientos o los hechos los que son dolorosos, sino los sentimientos que los acompañan. Los pensamientos en y por sí mismos no son dolorosos, sino los sentimientos que subyacen en ellos. Es la presión acumulada de los sentimientos la que provoca los pensamientos. Un sentimiento, por ejemplo, puede crear literalmente miles de pensamientos durante un tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un recuerdo doloroso de los primeros años de vida, una pena terrible que se ha ocultado. Observa todos los años y años de pensamientos asociados a ese simple suceso. Si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente, todos esos pensamientos desaparecerían al instante y nos olvidaríamos del suceso. Esta observación está en conformidad con la investigación científica, que ha demostrado que el tono de los sentimientos organiza los pensamientos y la memoria. Los pensamientos son archivados en el banco de la memoria de acuerdo a los diferentes matices de los sentimientos asociados a esos pensamientos. Por lo tanto, cuando renunciamos o apartamos un sentimiento, nos estamos liberando de todos los pensamientos asociados. El gran valor de saber cómo entregar es que todos y cada uno de los sentimientos se pueden dejar en cualquier momento y en cualquier lugar en un instante, y puede hacerse continuamente y sin esfuerzo. El estado de entrega y dejar ir
significa estar libre de sentimientos negativos en un área determinada para que la creatividad y la espontaneidad puedan manifestarse sin la oposición o la interferencia de los conflictos internos. Estar libres de conflictos internos y expectativas es dar a quienes comparten nuestra vida la mayor libertad y nos permite experimentar la naturaleza básica del universo. Esto puede sonar filosófico, pero cuando se hace es empíricamente cierto. ¿Cómo usar la técnica? El dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, estar con él y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente o hacer nada en relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar escapar la energía tras él. El primer paso es permitirte a ti mismo tener la sensación sin resistirla, airearla, temerla, condenarla o moralizar sobre ella. Significa abandonar el juicio y ver que es solo una sensación. La técnica consiste en estar con una sensación y entregar todos los esfuerzos por modificarla de alguna manera. Dejamos de querer resistir la sensación. Es la resistencia la que mantiene activa la sensación. Cuando renuncias a resistir o tratar de modificar la sensación, cambiará a un nuevo sentimiento que será acompañado de una sensación más ligera. Una sensación que no es resistida desaparecerá a medida que la energía tras ella se disipe. Al comenzar el proceso, te darás cuenta de que tienes miedo y culpa por tener sentimientos y habrá resistencia a los sentimientos en general. Es más fácil permitir que afloren los sentimientos si dejamos antes la reacción a tener esos sentimientos. El miedo al propio miedo es un buen ejemplo de esto. Deja el miedo o la culpa que tienes por la primera sensación y luego consigue entrar en el sentimiento en sí. Cuando dejes ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la propia sensación, no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables, se autorrefuerzan y solo engendran más pensamientos. Los pensamientos no son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. La verdadera razón de la sensación es la presión acumulada tras los sentimientos, que la está forzando a salir en ese momento. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa compuesta por la mente. A medida que nos familiaricemos más con el dejar ir, nos daremos cuenta de que todos los sentimientos negativos están asociados a nuestro miedo básico relacionado con la supervivencia, y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica del dejar ir deshace los programas progresivamente. A través de ese proceso, el motivo subyacente tras los sentimientos se vuelve más y más evidente. Estar entregado significa no tener emociones fuertes sobre una cosa. Está bien si pasa, y está bien si no pasa. Cuando somos libres, dejamos los apegos. Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Hay una progresiva disminución de la dependencia de todo y todos fuera de nosotros mismos. Estos principios son conformes a las enseñanzas básicas de Buda, de evitar el apego a los fenómenos mundanos, así como también a la enseñanza básica de Jesucristo de estar en el mundo, pero no ser de él. A veces entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Esto se debe a que todavía hay que entregar más de él. Hemos llenado con todos esos sentimientos nuestras vidas y puede haber una gran cantidad de energía presionando que necesite salir y ser reconocida. Al dejar ir continuamente,
es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos van y vienen, y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres tus sentimientos, sino que tu verdadero yo se limita a presenciarlos. Dejas de identificarte con ellos. El yo que es consciente de lo que está pasando siempre sigue siendo el mismo. A medida que te vuelves más y más consciente de la inmutable presencia interior, empiezas a identificarte con ese nivel de la consciencia. Te conviertes progresivamente ante todo en el testigo observador y no en el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más y más al ser real y empiezas a ver que habías sido engañado por los sentimientos todo el tiempo. Pensaste que eras víctima de tus sentimientos. Ahora ves que no son la verdad sobre ti mismo, sino que son simplemente creados por el ego, ese colector de programas que la mente ha creído erróneamente que son necesarios para la supervivencia. Aunque el dejar ir parezca simple y fácil, sus efectos últimos son profundamente poderosos. Una pequeña y rápida entrega puede a veces irse de las manos y provocar un cambio importante en nuestra vida. Podemos imaginarlo parecido al timón de un barco. Si cambiamos en un grado la brújula del barco, notaremos una diferencia muy pequeña, pero a medida que el barco navegue hora tras hora por el mar y día tras día, un cambio de un grado en la brújula terminará llevándonos a un lugar muy diferente y a muchas millas de a donde nos hubiera llevado el curso original. Muchas veces dejamos algo, pero creeremos que no es así. Serán nuestros amigos quienes nos hagan conscientes del cambio. Una de las razones para este fenómeno es que cuando algo es totalmente entregado, se ha dejado ir, desaparece de la conciencia y debido a que ya no pensamos en ello, no nos damos cuenta de que se ha ido. Este es un fenómeno común entre las personas que están creciendo en conciencia. No somos conscientes de todo el carbón que hemos sacado. Siempre estamos viendo lo que estamos manejando en este momento. No nos damos cuenta de lo mucho que el montón se ha reducido. Muchas veces nuestros amigos y familiares son los primeros en darse cuenta. Para realizar un seguimiento de los avances, muchas personas mantienen un gráfico de sus ganancias. Esto ayuda a vencer la resistencia que por lo general toma la forma de «esto no está funcionando». Es común que las personas que han hecho enormes ganancias digan «simplemente no está funcionando». Tenemos que recordarnos a nosotros mismos a veces cómo éramos antes de empezar este proceso. Beneficios del dejar ir. Crecimiento emocional. El efecto más obvio y visible al dejar ir los sentimientos negativos es la reanudación del crecimiento psicológico y emocional y la resolución de problemas que a menudo han permanecido durante mucho tiempo. Se da un placer y satisfacción a medida que empezamos a experimentar los poderosos efectos de eliminar los bloqueos hacia el logro y la satisfacción en la vida. Pronto descubriremos que los pensamientos limitantes y las creencias negativas que habíamos mantenido ingenuamente como verdad eran simplemente el resultado de la acumulación de los sentimientos negativos. Cuando la sensación se deja, entonces cambia el patrón del pensamiento, del no puedo al puedo, y soy feliz de hacerlo. Áreas enteras de la vida pueden abrirse. Lo que solía ser embarazoso o no expresado puede llegar a hacerse sin esfuerzo y alegremente vivido. El mismo beneficio obtienen los individuos en el rango de edad de la adolescencia que los de 80 años. Los sentimientos reprimidos y suprimidos requieren de una contraenergía para mantenerlos sumergidos. Se necesita energía para mantener controlados nuestros sentimientos. A medida que estos sentimientos son abandonados, la energía que había estado retenida por la negatividad está ahora liberada para usos constructivos. Como consecuencia del dejar ir, se da un incremento de la energía disponible para la creatividad,
el crecimiento, el trabajo y relaciones interpersonales. La calidad y el disfrute de estas actividades se incrementa. La mayoría de la gente está demasiado cansada como para inducir una elevada cualidad en sus experiencias, a menos que los programas negativos que se oponen a ella hayan sido resueltos. Abandono de patrones y cambios en la vida. Muchas de nuestras actividades y apegos se basan en el miedo y la ira, o la culpa y el orgullo. A medida que estos sentimientos negativos son abandonados en cualquier área dada, subimos al coraje. En ese nivel comienzan a ocurrir cambios en la vida. O bien, si optamos por seguir la misma actividad, la motivación es diferente y por consiguiente experimentaremos resultados diferentes a los del pasado. La recompensa emocional por lo menos será diferente. En lugar de sombrías satisfacciones podemos experimentar alegría. Podremos encontrar haciendo la misma actividad que antes, pero ahora lo hacemos por placer y no por obligación. Lo hacemos porque queremos, no porque tenemos que hacerlo. La exigencia de energía será ciertamente mucho menor. Cada vez más y más, nuestra vida será empleada en hacer cosas que nos gusta hacer, con gente con quienes sentimos crecer el amor. Mientras esto sucede, nuestra vida se transforma, nos vemos diferentes. Las personas nos responden de manera diferente. Estamos relajados, felices y tranquilos. Las personas son atraídas a nosotros porque se sienten cómodas y felices cerca de nosotros. Al dejar lo negativo, accedemos a nuestro propio poder. La felicidad estuvo allí todo el tiempo y ahora brilla una vez que los bloqueos han sido entregados. Ahora estamos influenciando a todos aquellos con quienes entramos en contacto de una manera favorable. Cuando los bloqueos negativos y los no puedo sean quitados, nuevas áreas completas de la vida se abrirán para nosotros. El éxito proviene de hacer lo que nos gusta hacer lo mejor posible, pero la mayoría de la gente está atada a lo que imaginan que tienen que hacer. A medida que las limitaciones son abandonadas, vías completas nuevas de creatividad y expresión están disponibles. Hay literalmente miles de ejemplos que podrían citarse de las rápidas expansiones que se producen en la vida de la gente cuando los no puedo son entregados. Situaciones vitales, a menudo largamente mantenidas, pueden ser resueltas de pronto. Paradójicamente, tales avances y expansiones pueden ser molestas para los amigos y miembros de la familia a causa de los cambios de equilibrio. Las cosas que hubiéramos hecho por constricción, miedo, culpa o sentido del deber pueden ser de repente arrojadas al mar. Los nuevos niveles de conciencia cambian la percepción y abren nuevos horizontes. Muchos de los motivos que guían a la gente de repente pueden convertirse en sinsentido. Cosas tales como el dinero, la fama, la estima, la posición, el prestigio, el poder, la ambición, la competitividad y la necesidad de seguridad disminuyen y son reemplazadas por las motivaciones del amor, la cooperación, el cumplimiento, la libertad, la expresión creativa, la expansión de la conciencia, la comprensión y la conciencia espiritual. Tienden a confiar más en la intuición y en los sentimientos que en el pensamiento, la razón y la lógica. Los patrones rígidos dan paso a la flexibilidad. La certeza y la seguridad se vuelven menos importantes que el descubrimiento y la exploración. La vida personal coge impulso y el movimiento reemplaza los patrones ya trazados de vida. La energía de la vida liberada, al dejar ir la negatividad, ahora fluye hacia las actitudes, los pensamientos y los sentimientos positivos, aumentando progresivamente el poder personal.
Los pensamientos ahora son más eficaces. Se logra más con menos esfuerzo. La intención se hace poderosa por la eliminación de las dudas, los temores y las inhibiciones. Al eliminar la negatividad, las fuerzas dinámicas son desatadas, y así lo que una vez fueron sueños imposibles se convierten en objetivos materializados. Las resistencias que encontrarás. Dejar ir los sentimientos negativos es como disolver el ego, el cual resistirá a cada paso. Esto puede derivar en escepticismo acerca de la técnica, olvidando dejar ir, el súbito escapismo repentino, o aireando los sentimientos por expresar y representar. La solución es simplemente mantenerse en el dejar ir de los sentimientos que tienes sobre todo el proceso. Deja que la resistencia esté ahí, pero no resistas la resistencia. Eres libre, no tienes que dejarla. Nadie te está forzando. Mira el miedo tras la resistencia. ¿A qué tienes miedo con respecto a este proceso? ¿Estás dispuesto a dejarlo? Mantente en el dejar ir de todos los miedos a medida que surjan, y la resistencia se resolverá. No hay que olvidar que estamos abandonando todos los programas que nos han convertido en un esclavo y una víctima durante mucho tiempo. Estos programas nos han cegado a la verdad de nuestra verdadera identidad. El ego está perdiendo terreno e intentará trucos y trampas. Una vez que empezamos a dejar ir, sus días están contados y su poder disminuirá. Uno de sus trucos es mantenerse inconsciente sobre la técnica en sí. Por ejemplo, decidir de repente que el mecanismo de la entrega no está funcionando, que las cosas siguen igual, que es confuso y también que es muy difícil de recordar y hacer. Y esto es un signo de progreso real. El ego no es nuestro amigo y quiere mantenernos esclavizados por sus programas. El dejar ir es una habilidad natural, no es algo nuevo o extraño. No es una enseñanza esotérica, ni la idea de otra persona o un sistema de creencias. Solo estamos utilizando nuestra propia naturaleza interior para conseguir ser más libres y felices. Cuando dejas ir, no es útil pensar sobre la técnica. Es mejor simplemente tan solo hacerlo. Con el tiempo se verá que todos los pensamientos son resistencia. Son todas imágenes que la mente ha hecho para impedirnos experimentar lo que realmente es. Cuando hayamos estado dejando ir un tiempo y hayamos comenzado a experimentar lo que realmente está pasando, nos reiremos de nuestros pensamientos. Los pensamientos son falsos, absurdas creencias construidas que oscurecen la verdad. Perseguir los pensamientos puede mantenernos ocupados interminablemente. Descubriremos un día que tenemos razón cuando empecemos. Los pensamientos son como peces de colores en un recipiente. El ser real es como el agua. El ser real es el espacio entre los pensamientos, o más exactamente, el campo de la conciencia silenciosa debajo de todos los pensamientos. Hemos tenido la experiencia de estar totalmente absortos en lo que estábamos haciendo, cuando apenas nos dimos cuenta del paso del tiempo. La mente estaba muy tranquila y simplemente estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, sin resistencia o esfuerzo. Nos sentimos felices, tal vez tarareando algo, haciendo las cosas sin estrés. Estábamos muy relajados, aunque estuviéramos ocupados. De repente nos dimos cuenta de que nunca necesitamos todos esos pensamientos después de todo. Los pensamientos son como la carnada para un pez, y si picamos nos atrapan. Es mejor no picar en los pensamientos, no los necesitamos. Paradójicamente, la resistencia a la entrega se debe a la eficacia de la técnica. Lo que sucede es que nos mantenemos en el dejar ir, aun cuando la vida no vaya demasiado bien y estemos acosados por emociones desagradables.
Cuando finalmente entregamos nuestra manera de salir de ellas y todo va bien, entonces abandonamos el dejar ir. Esto es un error porque por muy bien que nos podamos sentir, por lo general hay más por hacer. Aprovecha los estados elevados y el impulso del dejar ir. Sigue adelante porque será mejor y mejor a cada momento. El dejar ir gana cierto impulso. Es fácil mantenerlo una vez se ha empezado. Cuanto mejor nos sintamos, más fácil será dejar. Ese es un buen momento para descender y dejar algunas cosas. La basura suprimida y reprimida, que no habríamos querido abordar si estuviéramos en el vertedero. A veces te sentirás atrapado por un sentimiento en particular. Basta con entregar la sensación de estar atrapado. Solo déjalo estar ahí y no lo resistas. Si no desaparece, intenta dejar el sentimiento punto por punto y por partes. Para concluir, es necesario recordar que a menudo es beneficioso examinar algunas creencias comunes y dejar de creer que son ciertas desde el principio. Algunas de estas creencias son: solo nos merecemos las cosas por el trabajo duro, la lucha, el sacrificio y el esfuerzo. Sufrir es beneficioso y bueno para nosotros. No se consigue nada a cambio de nada. Las cosas sencillas no valen mucho. Definitivamente, dejar ir algunas de estas barreras psicológicas hacia la propia técnica permitirá el disfrutar de su esfuerzo y facilidad.